Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Nosotros estamos en una de mis playas favoritas llamada La Salvaje, en la que he entrenado muchísimo todos estos últimos años. Aquí aprendí a hacer, por ejemplo, mi primer mortal. En este vídeo os voy a enseñar a hacer el flick flack, una de mis acrobacias favoritas desde siempre. Os recomiendo que aprendáis a hacerlo porque la sensación de hacer varios flickies seguidos es increíble, es una sensación de libertad brutal. Yo os voy a enseñar la técnica básica y después una forma progresiva para que aprendáis a hacerlo 100%. Espero que os guste el vídeo, un saludo y a entrenar fuerte. Antes de comenzar con el tutorial, quiero comentar algunas cosas de gran importancia. Hay que tener en cuenta que con este tipo de ejercicios acrobáticos siempre existe cierto riesgo de lesión incluso cuando llevas muchos años practicándolos. Así que para empezar a entrenarlos es importante encontrar un lugar apropiado. Si en tu ciudad no dispones de un lugar como el que ves en pantalla, también puede servir una buena colchoneta sobre una campa o en la playa. De hecho, yo aprendí así en su día. No olvides que es muy importante calentar bien antes de hacer cualquier tipo de ejercicio acrobático, para minimizar siempre el riesgo de lesión, y más aún cuando estás aprendiendo, ya que tu cuerpo no tiene costumbre de realizar movimientos tan agresivos. Un último detalle que se debería de tener en cuenta es que siempre es importante trabajar el físico, así como los abdominales, piernas y brazos, para que tu cuerpo esté bien preparado. Esto, junto con una buena técnica, es lo que te va a permitir realizar el flick flack o cualquier otra acrobacia. En las acrobacias es importante entender y trabajar la técnica, así que vamos a comenzar con la explicación de la técnica básica para el flick flack. Se trata de flexionar las piernas con la espalda recta y dejarse caer hacia atrás como si te fueras a sentar en una silla, y en el momento en el que tu cuerpo está a punto de perder el equilibrio es exactamente el momento en el que hay que saltar. Es aconsejable practicar este ejercicio varias veces hasta entender bien el concepto. Al principio da miedo, porque en el momento en el que pierdes el equilibrio tienes la sensación de que vas a caer mal, pero más tarde explicaré cómo quitar estos miedos. Nunca hay que bajar el pecho hacia adelante, siempre la espalda recta y la mirada al frente, porque si no habría que darle mucho más recorrido al cuerpo para que los brazos lleguen al suelo. Lo más común es que si alguien te está enseñando al principio te ayude a realizar el flick flack agarrándote, pero es importante saber cómo ayudar. La forma más segura al principio es agarrar del pantalón con el brazo por detrás de la espalda a la persona que va a saltar y con el otro brazo ayudarle a pasar las piernas con un pequeño impulso. De esta manera la persona iniciante se sentirá muy segura, pero siempre hay que recordar que es dicha persona la que tiene que saltar, no el que ayuda a hacerle todo el recorrido a fuerza. Cuando la persona iniciante va cogiendo cierta confianza, lo que el ayudante debe hacer es ir ejerciendo menos ayuda progresivamente. Por ejemplo, dejando de agarrar el pantalón y solamente poniendo la mano en la zona lumbar y ayudando un poquito a pasar las piernas con la otra mano. El siguiente paso sería ayudar solo con una mano en la lumbar, simplemente para aportar seguridad psicológica a la persona que salta, pero llegados a este punto, el que salta ya está haciendo el flick flack él solo. Ahora voy a mostrar un método alternativo para aprender a hacer el flick flack sin la ayuda de nadie. Quiero recalcar que esta metodología es mía, así que no es un método común que se utilice en la gimnasia clásica, pero yo considero que es muy efectiva ya que yo aprendí de esta manera solo, sin la ayuda de nadie, y a día de hoy sigo saltando. El primer paso solo consiste en lanzarse de espaldas sobre una superficie lo suficientemente blanda como para no hacerse daño. Aconsejo repetir este paso muchas veces para quitar así el miedo rápidamente. El segundo paso consiste en hacer casi lo mismo, pero intentando que las manos toquen antes que tu espalda la superficie. De esta manera se amortigua la caída y ya no se sufre ningún dolor. Este método sirve también para aprender a hacer el muelle o parada china, el cual tenéis mi tutorial en el canal. Para continuar, tan solo hay que saltar un poco más fuerte para intentar caer con la cabeza y las manos a la vez. En este paso date cuenta de que ya has dado la vuelta completa. El último paso solo consiste en saltar más fuerte para intentar que tu cabeza no toque la superficie sobre la que estás saltando. En el salto se coordina el impulso de las piernas con el de los brazos que tiran hacia atrás buscando el suelo. Es importante estirar bien los brazos a la anchura de los hombros para que no se doblen. Llegado a este punto ya tienes el flick flack. Ten en cuenta que es más difícil hacerlo desde el suelo hacia una superficie más alta como es la colchoneta, así que después de practicarlo así sobre el suelo debería de costar menos esfuerzo. Una vez que ya se domina el flick flack en parado, el siguiente paso sería aprender a hacer el flick flack después de una rueda lateral rondada. Hay que tener muy claro que hay dos formas de hacer la rondada. Una es cayendo con una pierna primero y otra después, y la otra juntando las dos piernas en el aire.
La rueda lateral rondada es uno de los movimientos más básicos en el mundo de la gimnasia acrobática y es muy importante tenerla bien entrenada. Si tienes la rondada bien entrenada y el flick-flack en parado bien asimilado, no te costará juntar ambos movimientos.